Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. En los comentarios que recibo, varias de vosotras me decís, con ese cuerpo que tienes todo te queda bien, qué buen tipo tienes, y algunas ya me habéis pedido que os comparta qué es lo que yo hago para mantenerme delgada. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre esto. Primero que todo, importantísimo, no te olvides de esto. Yo no soy profesional de la salud. Yo no soy médica, yo no soy nutricionista, yo no soy enfermera. De profesional de la salud tengo lo mismo que de astronauta o de costurera. Por lo tanto, sé lo mismo que sabes tú. Es decir, la información de cómo cuidarnos está en Internet, te la dice tu propio médico. Así que en este vídeo yo te voy a hablar de mi experiencia, de mi cuerpo, de qué es lo que yo hago, en plan amigas, que nos sentamos a tomar un café y tú me dices, ¿cómo haces para no engordar? Y yo te lo cuento, pero de ninguna forma tomes lo que yo te voy a decir como la Biblia, el secreto, porque ya te lo aviso, aquí no hay secretos, no hay misterio, pues no hay nada especial. Si tienes un problema, consúltalo con un profesional de la salud. Yo te voy a hablar de mí, de mi caso, como una amiga. Y la verdad es que no vas a encontrar nada del otro mundo, porque yo no sigo ningún tipo de dieta especial, ni tomo ningún producto mágico. Así que vamos a hablar de esto desde dos perspectivas, de lo que es nuestro aspecto físico, el externo, que es la ropa, y el interno, que es pues la alimentación y el ejercicio físico. El ejercicio físico, te digo, interno, porque tiene que ver con el cuerpo, con tonificar el cuerpo, pero a su vez también es externo. Vamos a empezar con el tema de la ropa. El tema de la ropa porque es lo más fácil, es lo externo. Bueno, el tema de la ropa es importante para mí, para otras personas no, porque yo lo veo por la calle. Para mí es importante con la ropa intentar lo máximo posible disimular mis defectos. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un poco de barriga. No te voy a decir que tengo mucha barriga, tengo un poquito de barriga. Yo soy más para delgada que para gorda. Bueno, pero la ropa que yo me pongo, yo a propósito pues disimulo donde yo tengo más defectos. Es decir, si yo veo que por atrás se me marcan los michelines aquí en la cintura, por la espalda, pues me pongo algo por arriba, me pongo un chaleco, me pongo una camisa o sencillamente no me pongo esa ropa. Es decir, que para verte bien de forma superficial, te diría, el tema de la ropa es importantísimo. Si no te gusta, bueno, algunas cosas de tu cuerpo, pues ingéniatelas. Si tienes el problema que tengo yo, que tienes un poquito que te sobra en la cintura, pues ingéniatelas con la ropa para que eso no se vea. Es decir, que los otros van a tener la imagen de que tú eres más delgada de lo que eres y por otro lado, pues tú te vas a sentir también más cómoda con tu cuerpo. Ahora, sobre este punto, yo le escuché decir a un youtuber que es súper conocido, si eres española, es bastante probable que lo conozcas, Lalín García Calvo. Es un gurú, bueno, si te interesa, si lo conoces, yo no te voy a explicar de qué es su canal. Pero yo a él le escuché decir que todos mentimos, que es muy difícil no mentir y que aunque nosotros pensemos que somos muy sinceros, pues la verdad es que o aquí o aquí o aquí, todos mentimos. Y que una forma en la que mentimos es, en vez de irnos al gimnasio, perfeccionar nuestro cuerpo, pues lo escondemos y engañamos a los demás. En mi caso, por ejemplo, que se piensen que yo no tengo grasa aquí en la cintura porque la escondo con la ropa y que es una forma de engañar a los demás y a uno mismo, porque eso es más fácil que irte realmente al gimnasio y poner ahí tu esfuerzo para mejorar.
Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que él dice, pero bueno, ahí está cada uno. Si tienes la fuerza de irte al gimnasio a perfeccionar tu cuerpo. Así que lo más fácil, pues simplemente te vistes para disimular las cosas de tu cuerpo que no te gustan o que no están tan perfectas. Bueno, el segundo tema es el gimnasio, no, digamos la actividad física. Yo te voy a contar lo que a mí me han dicho los médicos y lo que yo hago en la práctica. Ya te aviso, yo soy cero deportiva, cero costurera, cero astronauta, cero deportiva. Por lo tanto, no soy yo quien te va a decir, haz este ejercicio, haz el otro, el de más allá. Bueno, a mí, ya hace un par de años, el ginecólogo me dijo, no por un aspecto físico, sino por un aspecto de salud, me dijo, es muy importante que camine. ¿Por qué? Para proteger los huesos. Los huesos necesitan movimiento y sol. Entonces, a mí el médico lo que me dijo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, caminar 15 minutos a la semana durante el día. Es decir, que te dé el sol. Si está nublado, no importa, porque bueno, hay reflejo de sol. Lo que me dijo, para los huesos es mejor caminar durante el día, salir a caminar durante el día que por la noche, porque por la noche no te va a dar el sol y entonces el beneficio se va a reducir a la mitad. Eso es el mínimo, del mínimo, del mínimo para la extra super vaga. Obviamente, lo ideal sería caminar media hora, como te digo, durante el día, pues 3 veces a la semana. Eso, bueno, ya estarías dentro de un plan un poquito mejor. Esto no me lo dijo el ginecólogo, sino que me lo dijo ya mi médica general. Me dijo esto, bueno, para proteger los huesos, no para adelgazar, para proteger su salud y sus huesos, intente caminar 3 veces a la semana, media hora. Ella no me dijo nada del sol. Bueno, eso es lo que yo intento hacer. No es que lo haga siempre, pero sí es verdad que antes de la pandemia yo no salía ni a la esquina si no fuera con el coche. Durante la pandemia yo empecé a valorar pues el hecho de salir a la calle, respirar, que te dé el sol. Y a partir de ahí empecé a disfrutar las caminatas. Y yo empecé a caminar como nunca había caminado antes, un montón, incluso de irme caminando a la playa, que desde mi casa son 50 minutos. Tú puedes decir, es decir, si eres perezosa y no te gusta hacer ejercicio, entonces, en vez de salir a caminar porque sí, pues para mí una cosa que me ayuda es decir, tengo que hacer X cosa. En vez de coger el coche, en vez de, pues no sé, tomar un transporte público, me voy caminando. Y vas con un objetivo, no vas porque vas a hacer ejercicio, vas porque tienes que hacer algo, porque te vas a hacer un programa. Sales y caminas. Y entonces tal vez una vez a la semana sales a caminar por hacer ejercicio, otra vez porque tienes que hacer algo y que te obliga a ir y caminar, y pues la tercera vez, bueno, sé, te inventas algo. Así que para mí esto es súper importante. Yo intento hacerlo. No te voy a decir que lo cumplo a rajatabla, pero sí, es algo que yo intento hacer, salir a caminar. Bueno, aparte de eso, también es súper importante hacer ejercicios de fuerza, que sería pues ir al gimnasio a hacer pesas. Aunque creo que esto también se puede hacer con apps. Yo no lo hago, pero bueno, vas al Decathlon, te compras unas mancuernas, algún equipamiento de gimnasia y creo que hay apps que son de pago y que tienen programas que puedes seguir. Bueno, el tema de los ejercicios de fuerza. Esto a mí no me lo ha dicho ningún médico. Pero esta información yo la saqué creo que de internet, que es súper importante porque te mantiene.
la tonicidad del cuerpo, es decir, hace que los músculos, creo que básicamente los músculos, que se mantengan tonificados y que tengas fuerza. Eso también es súper importante. Claro, si tienes 20 años, lo harás más para modelar tu cuerpo. Ya a mi edad, yo te digo, a mí modelar mi cuerpo, pues sí, me gustaría, pero tampoco es algo que me vuelva loca. Pero sí, no quiero tener el cuerpo totalmente, pues, flácido, pero básicamente por no perder la fuerza. Así que eso es súper importante. Yo empecé a ir a un gimnasio y empecé a hacer una rutina de pesas, pero la verdad es que la dejé. ¿Y por qué la dejé? Pues yo la dejé porque a mí no me gusta, yo no comparto ese concepto que tienen los gimnasios que te obligan a pagar el año entero. No me gusta ese concepto, no me gusta que me obliguen a hacer las cosas. Así que lo hice durante un tiempo y luego lo dejé. Pero me estoy planteando volver a hacerlo porque realmente creo que es importante por nuestra salud. Ahora, si tú me preguntas, dime, ¿cómo te cuidas? Yo hago pesas, hoy en día yo no lo estoy haciendo, pero creo que es importante y tengo en mente ponerme sí con esto. Y también la natación. La natación es súper buena para los problemas de columna, porque es un ejercicio de estirar, estirar, estirar. Bueno, como puedes ver, todo lo que yo te estoy diciendo no es para perder peso. ¿Por qué? Porque yo no tengo este problema de engordar, engordar, engordar. Es decir, a mí, en cuanto al cuerpo, a mí lo que más me preocupa es la salud. Mantener el cuerpo tonificado, la columna y en general los huesos lo más sano posible. Así que si no eres que te vuelve loca hacer ejercicio, caminar, lo mínimo. También se puede salir a correr. Yo también en una época lo hacía. No te creas que corría mucho. Yo no soy nada deportiva. Te voy a contar el truco cómo me motivaba yo para correr. Yo corría en verano en la playa con el bikini puesto. No es que yo me vestía especialmente de fitness. No. A mí me encanta caminar por la playa. En un momento de mi vida dije, en vez de caminar, voy a correr. Y entonces el primer día con el reloj, no, con el reloj no, yo contando de 1 a 60. 1, 2, 3, 4, 5. Llegué a 60. No me estoy muriendo. Sigo. Y pues no sé, dije, no me voy a esforzar demasiado. Y no sé, habré corrido, suponte, 5 minutos. Entonces, 6 por 5, 30. Pues conté hasta 300 y después seguí caminando. Pero como iba a la playa todos los días, esto me empezó a motivar. Ayer corrí 5 minutos. Hoy voy a correr, suponte, 7. Al día siguiente, 9. Y bueno, y así. Y llegué a correr 20 minutos. Después, bueno, se terminó el verano y lo dejé. Pero te digo esto, porque tú me has preguntado a mí, ¿cómo haces tú? ¿Cómo te cuidas? Entonces yo te digo, yo no soy una persona nada deportiva y entonces te cuento estas pequeñas, bueno, cositas que yo he hecho en algunos momentos de mi vida para motivarme y para hacer ejercicio. También he hecho ejercicio para adelgazar, no durante demasiado tiempo, en situaciones puntuales. Por ejemplo, tengo un evento, sé que lo voy a tener, no sé, de aquí a 6, 9 meses y yo quiero ponerme un vestido bonito, quiero estar bien y entonces me pongo ya con esto. Pues no sé, encontrar algunas cosas en la vida, cosas que te van a pasar o que te están pasando y que te motiven. En este caso, bueno, te cuento mi caso para perder peso. Bueno, yo, a Dios gracias, no tengo ningún problema de salud crónico, no tengo el problema de engordar, aunque yo sí he engordado con los años, pero bueno, eso lo hablamos después. Pero bueno, yo tenía este evento y como yo no tengo muchos problemas de engordar, soy consciente de que, digamos, a lo largo de los años he ido engordando. Pero cuando yo me fui a pesar, yo casi me muero. Yo digo, 63 kilos. ¿Qué? Bueno, te voy a decir, cuando yo tenía 20 años,
yo pesaba 44. Yo era súper delgadita, pero 44 también porque soy muy bajita, o sea, mi volumen general es pequeñito. En esa época estaba muy delgada, sin hacer ninguna dieta, sin bulimia, sin ningún problema. No sé, yo era así, delgadita, pequeñita. Bueno, entonces, como te decía, cuando yo vi que pesaba 63 kilos, dije, madre mía. Y no fui al médico, no fui al nutricionista, no. Yo pensé con sentido común y sencillamente yo seguí comiendo lo mismo que comía, pero sustituyendo. Es decir, si yo al desayuno me tomaba un café con azúcar, pues saqué el azúcar y le puse pues algo diferente. En mi caso, yo lo sustituí por fructosa, que la verdad no te lo recomiendo. Es decir, no te digo que sea malo ni bueno. Creo que engorda igual, que no tiene nada de especial para ser bueno. A mí una nutricionista me dijo, lo mejor es stevia. Eso es el mejor sustituto del azúcar. Yo lo probé, no me gustó el sabor, yo no me adapté. Probé edulcorantes, pues tampoco me gustaban, pero yo te diría que para mí, hasta te diría que lo mejor es sustituir el azúcar refinado por, por azúcar moreno, porque por lo menos es saludable, tiene, no sé, algunos nutrientes. Y lo mejor, bueno, si no le echas nada, yo creo que mejor todavía. Pero, como te digo, yo no hice nada extremo. Yo intenté sustituir lo malo por algo mejor. Entonces, dejé el azúcar refinado, blanco, y me pasé, en mi caso, a la fructosa. A mí me gustó el sabor, pues la vendían en la sección dietética. No sé, no lo tomes como un consejo, infórmate, pregúntale a alguien que sepa. Yo es lo que hice. Si por la mañana comía, por ejemplo, pan blanco con queso, yo seguí comiendo pan con queso, pero en vez de pan blanco, pan integral, en vez de queso, pues queso light. Es decir, yo no hice nada extremo, yo no hice nada que, que me implicara, digamos, un esfuerzo, un cambio, algo demasiado fuerte. Por ejemplo, a la comida, vamos a imaginar que yo me hacía, pues, no sé, un pescado frito. Bueno, pues en vez de hacerlo frito, pues me lo hacía a la plancha. Es decir, para mí, básicamente, si quieres adelgazar y quieres comer más sano, porque para perder peso tienes que comer más sano, necesariamente. Entonces, pues nada, para mí, sustituir con sentido común. En vez de frito, a la plancha. Si comías patata frita, pues patata cocida. Y mejor, pues digamos, poca patata, pues en vez de patata, come unas zanahorias eh, cocidas, que también son ricas, una ensalada. Em, Otra cosa. Bueno, y por la noche lo mismo. Los postres también, evidentemente los tienes que quitar si quieres adelgazar. En mi caso, para mí, una comida no está completa si no hay postre. Es decir, ¿qué hice yo? Pues yo en vez de comerme, pues no sé, un flan, un helado o no sé qué, pues no, yo pasé a comer yogur. Yogur semidesnatado, porque creo que totalmente desnatado tampoco tiene todos los nutrientes. Es decir, yo sustituí, en vez de comerme un helado, pues pasé a comerme un yogur, que yo no sé hasta qué punto es bueno estos yogures con sabores, pues yo no lo sé, pero yo simplemente me compraba esos paquetes de yogures light y los mezclaba con fruta, o con fresas, o con melocotón, pues con lo que tuviera. Y ese era mi postre, me fascinaba. Yo pensaba, pero qué loca que yo antes comía helado con fresas o fresas con azúcar, pero si es tan rico con yogur. Y bueno, porque era rico, pero además, como estás haciendo dieta y te estás restringiendo, pues cosas que antes te parecía que no tenían tanto sabor, cuando tienes un poquito más de hambre, digamos, pues cosas que antes pensabas, ay, no, pues al final te das cuenta que realmente que son ricas y que sustituyen perfecto. Bueno, ¿qué más hice para adelgazar?
Además de eso, me puse en un plan de hacer gimnasia. Yo me puse a buscar en YouTube una clase de gimnasia en YouTube para perder peso. Es decir, una clase de, pues de esas que transpiras, que para aquí, para ahí, que saltas por aquí, que saltas por ahí, que bailas un poco. A mí me divertía un montón. Yo encontré un vídeo de una chica australiana, pero el problema es que solamente encontré un vídeo. Es decir, que yo durante 6 meses, todos los días de mi vida, hice ese vídeo exactamente con la misma clase. Al final te digo que ya estaba medio aburrida, pero te voy a contar cómo era el proceso. Si te interesa, te puedo dejar el link. Si me lo pides, yo te paso el link. Pero la verdad es que es un vídeo antiguo, no es un vídeo moderno. Por eso también te digo, tal vez hoy hay otras técnicas de gimnasia, yo no tengo ni idea, yo lo hice. Bueno, ¿por qué lo hice? Porque me parecía fácil, fácil. No esperes, si no eres una persona deportiva, atlética y que estás en forma, ponerte a hacer cosas complicadas. Yo te digo, yo soy una persona práctica y yo simplifico. Entonces, la parte esta del deporte, yo me ponía, probé, tal vez probé otros, pero no sé, con unas coreografías tan complicadas que no. Entonces yo empecé con este. Este vídeo es fácil de seguir, no transpiras mucho, es como de a poco y está dividido en tres partes. La primera parte sería el precalentamiento y dura creo que unos 20 minutos. Empieza de a poco, pues no sé, que el cuello para aquí, que el cuello para aquí, pues no sé, despacio. Y después empieza, pero digamos, a paso de caminar. Te mueve todo el cuerpo, desde el cuello, la cadera, la pelvis, todo. Es como un precalentamiento. Es con música. La música no me fascina, no es una música que a mí me inspire mucho ritmo, pero bueno, está bien. Después viene la segunda parte, que ahí ya sí se... Ah, no, perdona, este precalentamiento tal vez sean unos 10 minutos y luego seguido tiene otra parte que ya sí es un poco más rítmica. Ahí hay una pequeña pausa y puedes pasar después de estos 20 minutos a la siguiente parte, que ya es ya bastante más fuerte. Y al final tiene la parte en el suelo de la colchoneta para ejercicios localizados, de barriga, de glúteos, de piernas, todas estas cosas. Bueno, yo te digo, yo cuando lo empecé a hacer, yo te digo, yo ni siquiera la coreografía básica la podía seguir muy bien. Me sentía tan oxidada que yo decía, madre mía, yo nunca voy a ser capaz de hacer esto. Pero, pues insistí, insistí. Y te digo, me enganché, que no te digo. ¿Por qué? Porque vas viendo tu progreso. Entonces, no sé, pasado un mes, una semana, lo que fuera, cada día lo hacía mejor y como era siempre igual, me fui aprendiendo la coreografía al punto que incluso por la noche, cuando me costaba dormirme, me concentraba en esto. Un, dos, por aquí. Me relajaba y te juro que con eso me dormía. Básicamente me lo aprendí de memoria. Bueno, de a poquito fui incorporando hasta conseguir hacerlo entero. Entero deben ser 45 minutos, 50, algo por el estilo, o una hora. La verdad es que ya no me acuerdo. Pero lo que me encanta es que según el tiempo que yo tenía, o hacía la primera parte o lo hacía entero. O incluso un día por la semana entero, otro día la mitad, otro día una parte, etcétera. Y bueno, y aparte de eso, también yo seguía con el tema de, bueno, de caminar. Es decir, hacía esto, o lo hacía, por ejemplo, 3 veces por la semana, los otros 2 días salía a caminar. Bueno, haciendo esto que te estoy diciendo, siguiendo con mi rutina normal de comer, pero sustituyendo el helado por el yogur semidesnatado, las galletitas, los bollos, sustituyéndolo, bueno, por de pronto intentando no comerlo,
pero, o si no, sustituyéndolos por galletas del supermercado de la sección dietética, sin azúcar, con fibra, y como tampoco me parecían tan ricos, pues acababa por comer menos. Porque incluso la motivación hace que te den ganas de comer menos. Ahora te digo, cuando yo hice esta dieta que te estaba contando, yo excluí de mi vida el pan, el azúcar refinado, la pasta. Yo durante ese tiempo nunca más volví a comer pasta, ni integral ni nada. ¿Y qué más dejé completamente? La mantequilla. Nunca más comí esas cosas. Por supuesto, fritos tampoco. O sea que aceite, pues también salió de mi vida. Te puedo decir que yo, antes de hacer esa dieta, yo comía de todo, galletitas, helado, frito, pues lo que venga. Y sorpresivamente, cuando llegó el evento, yo había perdido 6 kilos, es decir, que fui perdiendo de a poco. Yo no necesitaba perder 20. Yo estaba en 63 y quería llegar, no sé, a 50. Pero nunca llegué a 50. Yo perdí 6 kilos, o sea que me habré quedado en 55 por ahí. 56 no, tal vez perdí 7 kilos. Yo creo que me quedé en 55. No logré llegar a los 54, pero adelgacé. Adelgacé y la verdad es que me pude poner el vestido que yo quería. Era un evento, una boda en la playa, me pude poner bikini y bueno, yo encantada. Así que te cuento, yo sin ir a ningún médico, ningún nutricionista, pues para mí sencillamente yo, mi manera, yo lo hice con sentido común y sin alterar demasiado mi rutina. No es que pasé a desayunar aguacate y batidos de no sé qué. No, yo sustituí lo menos saludable que comía por algo parecido, pero que engordara menos o que fuera más saludable. Y eso es lo que yo hice y que te puedo compartir. Ahora, yo no hago esa dieta de forma permanente. Yo también he engordado. Yo hoy tengo básicamente 20 kilos más que cuando tenía 20 años. Es decir, que si yo hago cuentas, te puedo decir aproximadamente he engordado más o menos medio kilo por año a lo largo de mi vida. No sé si es mucho, no sé si es poco. También soy consciente que los cambios hormonales hacen que te cambie el cuerpo, la distribución de la grasa, etcétera. Yo lo que te diría es que si no tienes problemas de peso, pues siguiendo este tipo pues de consejos que te estoy dando, no, no exactamente de consejos, de compartirte lo que yo hice y que con mi cuerpo funcionó. ¿Pero por qué? Porque yo no tengo tendencia a engordar. Es decir, yo engordo porque como mal, pero si me cuido, pues mi cuerpo pues adelgaza y sin hacer nada de, digamos, del otro mundo. Pero si realmente tienes un problema, si engordas, pues yo te diría, consejo básico, vete a un nutricionista, habla con tu médico y ellos son los que te van a orientar. No yo y no ninguna youtuber, a no ser que el youtuber sea médico o sea nutricionista, porque si no, también te digo, en las redes sociales, en YouTube, etcétera, hay mucho de esto de que uno idealiza al que ve. ¿Por qué? Porque la gente, yo incluida, te muestra pues lo mejor. Yo no te voy a mostrar cómo me queda, cómo quedo yo hoy en día en bikini, porque a mí me parece horrible. Entonces yo te muestro, bueno, yo vestida, por supuesto, no voy a salir sin ropa, te muestro vestida, ropa que me favorece, pero no te creas que tengo el cuerpo perfecto, ni muchísimo menos. Genéticamente, o no sé por qué motivo, yo no tengo tendencia a engordar. Es decir, que yo cuidándome en lo básico, yo no engordo mucho. Lo que he engordado será por comer mal,
y por los cambios hormonales y por la edad. Y porque supongo que la grasa se va acumulando en el cuerpo un poquito, un poquito, un poquito, y con los años es igual que con la ropa. Cada estación te compras un poquito, un poquito, un poquito, y con los años tienes el armario que, no, que ya no te entra nada. Supongo que con la grasa ocurre lo mismo. Un gramo aquí, bueno, pasados 20 años, y sí, has engordado. Así que, pues, esto es lo que te puedo contar, lo que te puedo compartir. Te repito, si tienes un problema, no me preguntes a mí porque yo no te puedo ayudar. Pregúntale a un médico, pregúntale a un nutricionista. Si me preguntas a mí, como una amiga, tomándonos un café, Marcela, ¿cómo haces tú que no engordas? Bueno, yo no engordo por, no sé, mi genética. Mi cuerpo no tiene demasiada tendencia a engordar. Yo, si me cuido un poco así básico, yo la verdad es que me mantengo más o menos igual. Pero lo que sí te comparto es que es importante hacer ejercicio físico, no solamente por perder algunos kilos de más, y bueno, si tienes un problema de peso, obviamente también para adelgazar. Pero en mi caso, a mí el tema del ejercicio físico me parece más importante para mantener los músculos y los huesos lo más sanos posibles. Así que, bueno, esto es lo que te quería compartir. Espero que te haya servido y bueno, en otros vídeos hablaremos de otros temas que también me habéis preguntado y que creo que pueden ser interesantes para charlarlos entre amigas. Bueno, te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.